estábamos fuera del circuito. ¿Cuándo se produce el cambio? Pues el cambio se produce relativamente recientemente. Lo que pasa es que es un cambio muy acelerado, que es a principios de los 80. ¿Por qué? Porque claro, aunque nosotros estemos atrasados, aunque nosotros estemos un poco en la periferia de ese centro de estudios de economía, que es sobre todo Inglaterra, digamos, el que tomamos como referente, Inglaterra y Estados Unidos, hasta también por cuestiones políticas, de madurez del país, no somos un país de, bueno, está Franco, es una dictadura, no hay tradición de salir, casos muy puntuales, alguno ha salido, pero no de una forma, digamos, general, ni muchísimo menos. Los primeros que empiezan a entrar en ese mundo anglosajón son personas de un par de años, son compañeros míos de un par de años mayores que yo, 2, 3, 4 años, que son los que incluso a veces, ya habiendo hecho la tesis, como a mí también me pasó, habiendo hecho la tesis con estándar español, siendo doctores con estándar español, nos damos cuenta que o nos reconvertimos y nos enganchamos al sistema de investigación estandarizado a nivel de economía. Tampoco quiero con eso, y este es un comentario entre paréntesis, es decir, de magnificar, en el sentido de todo lo que se hace con un sistema estándar anglosajón es oro puro y todo lo que se hace con otras perspectivas no vale para nada. Yo tampoco estoy a lo mejor viene otra persona y os dice que sí, ¿no? Y dice, pues todo lo que no sea eso, no, lo demás no vale la pena ni hacerlo, ¿no? Yo creo que se pueden hacer investigaciones muy serias, rigurosas, de nuestro entorno más cercano y digamos, y la sociedad tiene derecho a exigirnos que si nos hemos formado y somos economistas, también abordemos muchos de esos trabajos. Pero también todos sabemos que a la hora de publicar, a la hora de entrar en los rankings, a la hora de meter en revistas ISI, JCR, con proyección y con impacto, pues tienes que hacer una investigación muy estándar, muy específica de lo que entra en esas revistas y lo que se acepta en esos congresos internacionales, porque si no lo haces no entras. Y las cosas son así. ¿Son temas como estandarizados? No, ahora te comento. No tienen por qué estar estandarizados. Lo que sí que está bastante estandarizado es la metodología. Ya. La metodología. Sí, yo tengo doctores, amigos, que critican mucho justamente el tema anglosajón porque ellos plantean, y justamente formados en Alemania, que ellos tienen productividad, pero su productividad se mide en número de libros que ellos publican. Entonces pueden hacer investigación, pero la investigación la hacen a través de publicaciones, no a través de artículos en revistas indexadas. Entonces critican... Es un caso especial. Ahora después comentar el caso alemán porque yo desde hace unos cuantos años tenemos una relación muy estrecha. La persona que es codirectora conmigo, digamos, de la tesis de Bárbara, y que es la persona que, digamos, una de las primeras, la primera tanda de personas que yo ficho cuando voy a la Tanda Primer, es Inma Martínez Zarzoso, que ahora ya lleva muchos años en Göttingen, en Alemania, porque yo inicié al principio un intercambio, estuve como profesor visitante durante un año y después a los 2 años se fue ella y por circunstancias personales ella se ha enganchado y ya lleváis 7 o 8 años o más, creo. Y bueno, pues el sistema alemán, y eso nos ha abierto algunas puertas. Por ejemplo, dentro de una semana me voy a Kassel, como todos los años, a dar un seminario a la Universidad de Kassel. Conocemos un poco el caso alemán, y el caso alemán ha cambiado mucho desde el momento que yo estoy a finales de los 90 ahora. En el mismo departamento donde está Bárbara ahora, estuve yo, y ha cambiado bastante el enfoque en la línea de lo que tú planteas. Pero ahora lo comentamos. Entonces, ¿cuál es el camino que seguimos? Aquellas personas que en ese momento teníamos, incluso ya casi rozando los 30 años, que habíamos apostado por la universidad, pues que habíamos hecho unas carreras razonables y que, digamos, nos habían fichado las personas que nos habían dirigido la tesis y que la mayoría de nosotros incluso ya éramos doctores por Valencia. Pues apostamos por irnos fuera. ¿Por qué? Porque nuestros propios, digamos, padres intelectuales, nuestros directores, nos dicen, es que aquí no podemos, aquí no podemos dirigiros, es que nosotros no sabemos más.
y son buenos economistas, es decir, faltaría más. Aurelio Martínez, Paco Pérez, toda esa gente son muy buenos economistas, pero ellos ya les pillaban, pues eso, con los 35, 36, familias, demás, todas esas cosas que nosotros sabemos que pasan en la vida, y ya no les daba para irse, pero eran conscientes de que la renovación y sobre todo el enganche que ellos ya no podían hacer a ese nivel. Por eso yo los respeto tanto, es decir, yo tengo un grandísimo respeto por ellos. Lo teníamos que hacer los siguientes. E incluso algunos de nosotros lo íbamos a hacer solamente parcialmente y no totalmente, porque yo no hice mi PhD fuera. Yo solamente hice un diploma en la London, en la LSE, y un máster de International Economics en Sussex. Pero cuando yo tengo alguna responsabilidad, pues nada más de volver de Inglaterra y me voy a Castellón, a los que tengo, que son 4, 5, 6 años más jóvenes que yo, los cojo del cuello y les digo, tienes que irte fuera, pero quiero que te vayas fuera ya por el PhD. Y es el caso de Irma. El caso de Irma Martínez Zastoso. Y no solamente ella. Y eso mismo que hago yo, pues hacen otros compañeros que... ¿Sí hubo como un compañerismo mutuo? En ese momento en que yo te respaldo a ti, tú te vas afuera, yo te reemplazo. Sí. Tuvimos la suerte de que esa... ¿Por qué se está dando acá? Sí. Que entre nosotros igual no hacemos como compañerismo, me edita esto, tú haces lo otro. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que tuve una beca para 2 años, un año en la London y otro año en Sussex, pero sin embargo me quedé 4. Porque yo tenía que volver, porque yo tenía una plaza ya, y además una plaza en aquel momento de profesor profesor titular, que sería lo que vosotros llamáis adjunto, ¿no? En nuestra universidad, que es el anterior a catedrático. Nosotros tenemos solamente 2 niveles a nivel de funcionarios, titular y catedrático. Entonces yo en aquel momento ya era titular, ya estando en Inglaterra saqué la plaza de titular. Y entonces mis compañeros de departamento, todos estos son los que yo ya tengo que dar docencia y consigo pues mantenerme 1 año y medio, casi 2 años más en Inglaterra. Pues iba a España desde Londres, estaba en Londres, iba a España, daba 3 o 4 días de docencia y me iba 15 días a Londres, y bueno, pues ahí iba, vivía la mitad del tiempo estudiando en el aeropuerto y cosas de estas, pero pude mantenerme más porque ya había estado 2 años fuera, ¿no? Pero sí que hubo una solidaridad, hay muchos casos, unos más, departamentos más solidarios que otros, pero también a nivel, digamos, ya regulado. Por ejemplo, en esta universidad, allá en el primer, nosotros tenemos un sistema de sabáticos. Y en este sistema de sabáticos nos comprometemos a que si un compañero, hay un límite, claro, no se pueden ir todos a la vez, pero un departamento como el nuestro, que tiene unas 40 personas, es un departamento pequeño para lo que es comparado con otras universidades, pero grande, pues podemos mantener todos los años 2 o 3 personas fuera. Y los demás nos encargamos de cubrirles la docencia, nos la distribuimos entre todos, para que ellos puedan estar fuera cobrando su salario como si estuvieran dentro, y si encima han conseguido alguna beca, pues mejor, ¿no? Porque entonces se complementa, pero a veces hay algunos que no consiguen. Bueno, yo me voy igual y yo con mi salario me mantengo, y entonces los demás nos cubrimos, hoy por ti, mañana por mí, y ahora te vas tú, pues, y entonces pues lo regulamos de alguna forma. Doctor, ¿cuántos profesores forman parte ¿Cuántas carreras forman parte del departamento? Esos 40 profesores... Esos 40 profesores son solamente del departamento de economía. ¿Ya? ¿Y cubrimos las carreras. Nosotros tenemos un sistema en el que de nuestra área concreta, después cubrimos alguna asignatura de alguna otra carrera, te lo comento, pero las centrales tenemos economía, empresa y finanzas y contabilidad. Estas 3 nuestras carreras son ahora de 4 años, tienen los 2 años primeros en común. 13 profesores aproximadamente por promedio. Tenemos 2 primeros años en común, en el que tienen cosas de empresa, finanzas y economía, lo más fundamental, y después los 2 años siguientes ya son solo de economía, nuestra carrera, o solo de empresa, o solo de finanzas. Y después cubrimos, hay unas titulaciones, digamos, no de segundo nivel, sino que nosotros tenemos menos peso. Por ejemplo, en Derecho tenemos ahí 2 o 3 un par de asignaturas, en Turismo,
tenemos un par de asignaturas, en las ingenierías, en todas las ingenierías les damos una economía, pero claro, eso ya es, y lo cubrimos, claro, y entonces eso se calcula todos los créditos que tiene que dar el departamento y en función de los créditos que tiene que dar cada profesor, pues sale los profesores que necesitamos. Entonces somos unos 40. De esos 40, yo creo que somos prácticamente, como ha habido muchos recortes, nos subieron un poquito la docencia y prácticamente los asociados han desaparecido. Creo que tenemos ahora 2 o 3, pues seremos unos 38, 39 full time y a lo mejor 3 o 4 de tiempo parcial, de los que vienen, que son profesionales y bien, ¿no? Bueno, pues entonces vuelvo a la cuestión que estaba planteando. En ese momento, digamos, la apuesta nuestra fue hay que irse fuera. Con lo cual la formación y ¿por qué? Porque con eso también nos vinculábamos a equipos de investigación fuera. A través de nuestros estudios, al conocer gente, con mi director de tesis de máster en Sussex o los que hacían el PhD, pues se conectaban obviamente con su director e intentábamos, eso sí, ir a los sitios de élite. Y eso, algunos lo pudimos hacer por circunstancias personales, con mucho esfuerzo, porque no es lo mismo irse con 23 o 24 años que irse ya con 30, y algunos se fue incluso con familia y con hijos y fue a hacer el esfuerzo y son muy admirables. Algunos, cada vez más, hicieron el PhD, que eso es lo fundamental, y otros pues nos volvimos con un máster y con algún MPhil, que era un poco el máster más un poco más de investigación, pero ya éramos doctores y dijimos, bueno, pues ya no, personalmente pues lo que me interesaba era, pues eso, consolidar mis conocimientos, engancharme a los conocimientos que en aquel momento se estaba haciendo, pues toda la renovación de la econometría a nivel de cointegración y demás, y eso ya ha seguido así. Eso ha seguido así y de todas las generaciones, cuando la gente se nos acerca, sobre todo ya los jóvenes de una forma normal, decimos, ya el máster fuera, vete fuera. A los mejores, fuera. Y si alguno no es tan bueno que no se puede ir o tiene limitaciones personales, pues obviamente tampoco lo tiramos por el balcón, pero bueno, le ayudamos y tal, pero nuestra opción es fuera. Y fuera significa universidades de calidad, y sobre todo son las inglesas y las americanas. Y las inglesas pues son la London, Warwick, University College, esas son nuestras referencias fundamentales. Nottingham también, que es buena, Birmingham, donde estuvo Inma, las que digamos serían entre las 5 o 10 mejores de Inglaterra. O a las americanas, obviamente a las buenas, claro. O te vas a Harvard, o te vas al MIT, o te vas a Chicago, o te vas a las californianas, pues a las de Davis, o la UCLA, o cualquiera de estas. ¿Stanford cómo anda en finanzas ahora? ¿Stanford? ¿En finanzas? Sí, Stanford. Cualquiera de las americanas, que no sean esas americanas raras que aparecen ahí a veces, que no las conoce nadie y que pueden ser peores, mucho peores que lo nuestro cuando era malo. Esas no cuentan, tiene que ser de referente. Eso significa que algunos no vuelven, pero hay que asumirlo. Algunos no vuelven y hay que asumirlo, y nosotros, Juan Carlos Cuesta está en Sheffield, María José está en Sheffield, María Jesús Herrerías está en Nottingham. Entonces estoy hablando gente de la que ha salido, de la que nosotros hemos enviado, es decir que y no han regresado. Pero pues ahora son compañeros, los tenemos en el instituto como Research Fellows, External Research Fellows, trabajamos con ellos. Vicente Os pues les ha dirigido a alguno la tesis o ha colaborado, publicamos juntos. Lo que no se puede poner son puertas al campo. Si la gente es buena, se va afuera, hacen unas buenas tesis y más sobre todo en una situación en que nosotros los últimos años hemos estado muy mal de presupuesto, muy mal, pues entonces la gente pues ha buscado la vida y es razonable, y nosotros les hemos dicho, oye, busca siempre el sitio mejor, siempre busca el sitio. Lo importante es tu carrera, no nosotros. Has salido de nosotros, pues perfecto, nosotros encantados de saber que está yéndote bien y que tener un amigo en esta universidad o la otra. Y eso mismo ha pasado en Valencia. ¿Por qué? Porque además nuestra capacidad de captar tampoco es ilimitada, ¿no? Llega un momento que nosotros no podemos, la gente no es muy mayor y ahora
Se jubiló Ana Fuerte, la primera que se ha jubilado del Parlamento, se ha jubilado Vidal, el segundo, y supongo que la primera tanda serán unos cuantos años cuando me jubilé yo y alguno más, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos captar más y más. Eso le pasa a Valencia, le pasa. Entonces hay mucha presión en la Universidad Española y en los departamentos de economía, en todos en general, los departamentos de economía, de gente muy bien formada, pero que no tenemos sitio para ella, ¿no? Porque aún no tenemos la renovación. Yo supongo que dentro de unos años se renovará. Como las facultades fueron tan jóvenes, se están jubilando ahora los que iniciaron las universidades en muchos sitios. En Valencia se están jubilando ahora los que entraron en la primera tanda de las universidades en el año 60 y tantos, ¿eh? Entonces ahora esto será un poco más normal, pero hasta ahora ha habido, digamos, un atasco, hemos crecido mientras ampliábamos número, pero ha llegado un momento que eso se ha colapsado bastante. Entonces eso ha sido una salida, pero aparte de la salida personal, nuestra estrategia obviamente ha sido eso, porque esas personas lo que han traído ha sido los conocimientos al último nivel, se han formado con los referentes que son los que en muchos casos son los editores de las revistas, los que controlan todas las revistas. Y eso también hay que decirlo. Si tú no estás cerca del entorno, en los seminarios que organiza esta gente, en los congresos que organiza la gente mejor a nivel europeo, hablo más a nivel europeo porque a nivel americano está muy lejos, ¿eh? Por lo tanto hay gente que sí, que sobre todo los de la Pompeu Fabra sí que tienen una vinculación muy estrecha, pero nosotros nos movemos más a nivel europeo y sobre todo a nivel de Inglaterra. Nuestros referentes es Inglaterra, nuestros referentes es Inglaterra. Pero en Inglaterra ya, digamos, te mueves, tienen un peso, tienen revistas, son editores, y aunque no estén en unas revistas como editor, a lo mejor están como coeditor en las revistas americanas, claro, y es que te das cuenta lo que significaba estar en los años que yo estuve en Sussex. Mi director, que después se dedicó más a ser rector y eso, pero bueno, era un referente en comercio internacional y a veces cogía el teléfono y hablabas, no sé cuánto, sí, pues sí, la semana que viene quedaremos Paul, y el famoso Paul era Paul Krugman, el que iba a ser el renovador de toda la teoría del comercio internacional y premio Nobel. Y cuando cogía el otro día y a lo mejor llegaba y el mismo Paul Krugman que estaba visitando Inglaterra venía allí a darnos su seminario y él estaba publicando con él y con Tony Venables y con los popes de mi disciplina, ¿no? Del área de comercio internacional a nivel mundial. Claro, eso desde España se veía, decir, bueno, estamos en Europa pero parecía que estuviéramos en la otra parte del mundo, es decir que. Y eso incluso lo pierdes en cierta medida cuando vuelves otra vez a España, pero ya tienes un vínculo, ya puedes coger el teléfono. Y después, claro, también se facilitó mucho con internet y decir, oye, trabajar juntos, todo eso ahora es mucho más fácil que antes. Antes, si no estabas allí, perdías el vínculo. Ahora, nosotros cada semana, 10 días, conectamos con Boya, que está en Macedonia, que está trabajando en el banco, un chico que le estamos diciendo la tesis, Maite y yo, y trabajamos por internet, nos ponemos en Skype y estamos 1 hora, 2 horas trabajando, trabajando como si estuviéramos aquí. Eso ahora es muy fácil y eso hay que aprovecharlo. Es decir, no hace falta coger el avión. Entonces, a partir de ese momento ya tuvimos la base, empezamos a tener la base humana, de capital humano, y lo notamos sobre todo cuando que nos iba a empezar a vincular ya a nivel efectivo a través de publicaciones. Porque eso, una vez hechas las tesis, tenía que rápidamente empezar a dar frutos. Y empezó a dar frutos. Antes de que cambie ese tema, a mí me interesa un tema que es fundamental. El Instituto de Economía Internacional tiene un seminario que lo hace la Universidad de Valencia en septiembre de Economía, Comercio, etc. Y ahí tú tienes un encuentro con todos los académicos que han salido de la llama primera, está Juan Carlos, etc. No, lo hacemos en Castellón. En Castellón, sí, en Castellón. Yo este año no participé, pero el próximo año te obligé a ir, ya me dijeron ya que quería. Pero si hacemos el convenio, que está detenido, si lo movemos con el Instituto Económico Internacional, podemos formalizar pasantías. Yo creo que eso es fundamental. Porque además ahí están los doctorados, que quien quiera seguir doctorado, podemos activar ese convenio para estudiar doctorado después. Hay 2 doctorados en el departamento, que es el desarrollo sustentable
economía sustentable, y el de comercio internacional, y el de economía... No, ahora hemos abierto uno, que es el de Economics, porque el de desarrollo local y sostenible, el de Habana, ese es otro instituto. Yo creo que eso no es tanto, yo creo que os queda lejos. Nosotros tenemos ahora dos másters. Pensar que en la normativa actual, para hacer el doctorado tienes que hacer un máster. Digamos, el máster es la parte docente del grado de doctor. El grado de doctor es preparar la tesis, pero tú previamente tienes que hacer un máster. Y ese máster, nosotros empezamos uno, que lo hacíamos en dos, tanto en Valencia como en Castellón, que era el de internacionalización económica. Tuvimos un problema, y es que nos pilló de lleno en el momento de la crisis. Y entonces pudimos mantener la demanda, hemos mantenido la demanda en Valencia, pero en Castellón dijimos, no tiene sentido teniendo el de Valencia, estar con pocos estudiantes en los dos sitios. Concentramos en Valencia el máster de, vamos a 60 kilómetros, es el mismo instituto, el de comercio internacional, con un poquitín más aplicado, con mucha logística, porque tenemos un buen grupo de logística, de logística y transporte, y sobre todo de logística marítima. No se trata de echarse flores aquí, pero sin duda somos los mejores. El grupo de economía portuaria, marítima, logística, en España somos los mejores. Yo creo que podemos estar a nivel de los de la Erasmus University de la Universidad de Rotterdam. Bueno, de hecho aquí están entrando las empresas españolas. Por ejemplo, el sitio 2 de Valparaíso es una empresa española. AEO, ¿cómo se llama? DHL, ¿no? OHL. OHL. El grupo OHL y también está ingresando en el área de comercio exterior propiamente tal. Los servicios también están llegando a los españoles. Hemos avanzado mucho y hemos avanzado. Yo trabajo sobre eso, pero ahí el que realmente ha sido el líder ha sido Leandro. Sí. Leandro, que hace unos 10-11 años lo fichó el Puerto de Valencia para creó una fundación que continúa, que se llama la Fundación Valencia Port, en la que, porque los puertos en España siempre han estado, paréntesis, los puertos en España siempre han estado, digamos, gestionados, son medio públicos, medio privados, pero siempre han estado gestionados por ingenieros. Digamos, los ejecutivos, los que, digamos, han decidido ahí han sido los ingenieros de lo que nosotros llamamos caminos, canales y puertos, ¿no? Y solo hace unos 20-25 años, y la logística se enseñaba fundamentalmente los ingenieros industriales y demás, transporte, sobre todo los ingenieros de caminos, canales y puertos, y los economistas ahí no entrábamos. Yo no estudié logística, no se enseñaba logística, curiosamente, en el ámbito de la empresa, de los business studies o de economía. Y bueno, eso empezó a cambiar, nosotros ahí fuimos bastante pioneros y desarrollamos una buena relación con el Puerto de Valencia, que es el puerto más competitivo con el de Barcelona, de todo el Mediterráneo, no solamente de España, sino de todo el Mediterráneo. En contenedores, debe ser el cuarto a nivel de Europa. Claro, los grandes del norte son los grandes del norte, está Rotterdam, Hamburgo, Bremen y Amberes, y después ya creo que venimos Barcelona, nosotros siempre estamos luchando, ¿no? Y entonces el puerto, la autoridad portuaria, dijo, bueno, hemos estado colaborando, hemos hecho trabajos juntos y tal, ¿por qué no montamos esto una especie de think tank, una especie de instituto de investigación sobre estos temas? Y entonces se creó la Fundación Valencia Port. La Fundación Valencia Port ahora pues también tuvo algo de problemas económicos, pero ha llegado a tener a 40 investigadores, entre ingenieros y economistas, sobre temas portuarios, marítimos, logísticos, y de hecho asesorado a un montón de países de Latinoamérica, sobre todo los del Caribe, México, Colombia, en todos sus procesos de privatización y de modernización, tanto en los ámbitos un poco más técnicos, pero sobre todo en los ámbitos de gestión, logística, organización y demás. Y ahí, al frente de eso, se fue, y ha estado durante casi 8 o 9 años, Leandro, que es el compañero con el que yo publico habitualmente, que
habíamos estado trabajando bastante sobre temas portuarios y marítimos, y él se especializó todavía más, y él ha sido el que montó el instituto, ha sido director general del instituto durante 8 o 9 años, y claro, hemos consolidado un grupo de gente que trabaja habitualmente y que se han quedado en la fundación. La fundación no es universitaria, la fundación la mantiene el puerto, pero la gente que entró allí, la pusimos nosotros, que eran nuestros estudiantes, nuestros posgraduados que estaban interesados en el tema y se han consolidado allí. Algunos han vuelto, por ejemplo, María Alfeo ha entrado en el departamento de la Jaume I, es una muy buena economista del transporte, pero otros han quedado allí y son economistas más de investigación o incluso de análisis aplicado, ¿no? Porque también les sirve como, digamos, soporte de análisis al puerto de Valencia, a la hora de diseñar sus estrategias. Entonces esa es una línea de investigación muy clara que tenemos, ¿no? Y eso es súper importante porque nosotros presentamos Fondecía en relación a eso. La Felipe Santa María ahora, que no sabemos si va a quedar, probablemente no porque están achicando el presupuesto, pero la idea, pues tenemos que hacer un acuerdo, nos facilitaría mucho la invitación a CONICYT, la invitación a Fondecía, porque ahí lo que nos falló de cuando presentamos el CONICYT con CELES es que no teníamos acuerdos firmados, porque nos pedían en la parte de sección acuerdos firmados, ni la Federico tenía acuerdo con el instituto, y nosotros teníamos acuerdo con el instituto. Entonces, digo que abrir esto nos abriría un montón de posibilidades para tesis, entre profesores, hasta posibilidades después de trasladar un magíster o sacar algo así acá. Ahora nosotros estamos haciendo una tesis asociada al tema del impacto vial respecto al sitio 2. Y claro, el mayor problema que tenemos es la falta de datos. Y la empresa como tal no se corrió un poco, no da esa información. Los puertos son muy opacos. Sí. Son muy opacos. Exacto. Nosotros muchas veces hemos tenido que hacer mediciones. Tenemos, mira, hoy justamente estaba hablando esta mañana, claro, me sigo despertando a las 4 de la mañana, claro, tengo el horario español, entonces me pongo a trabajar y está muy bien porque como ahí ya están las 8 o las 9, estoy trabajando un rato con la gente ahí. Y estamos montando ahora la petición de un proyecto a nivel de gobierno regional en el que está Salva del Saz. Lo digo porque tenemos un grupo de personas especializadas en la medición del impacto, medición económica, medición del impacto económico de todo tipo de obras públicas, y estos han colaborado mucho con nosotros en temas sobre todo del puerto, porque el puerto de Valencia ha llevado a cabo una expansión, no solamente de Valencia, muchos, una expansión en términos de nuevos atraques, nuevas zonas logísticas, y para ellos les interesaba mucho, porque eso lo tenían que presentar en términos políticos, el medir el impacto económico de todas esas inversiones, ¿no? A través de, pues eso, una metodología a veces de input-output, otras veces combinándola con aspectos de probits y logits, más una econometría diferente, ¿no? Es decir, que en ese ámbito también estamos. Cuando hablo de logística, transporte, puertos y desarrollo portuario, no solamente hablo de comercio, que es lo que yo más trabajo, pero también hablamos del impacto económico de la misma infraestructura, ¿no? Sobre el entorno, ¿no? Porque ese es un tema muy sensible en España a la hora de que se consiga, digamos, los acuerdos para desarrollar un puerto, desarrollar una obra pública, demás, ¿no? Sería el antiguo cost-benefit, el análisis coste-beneficio antiguo que estudiábamos en la carrera, ¿no? Que ahora es ya mucho más sofisticado. Bueno, pues todo eso, conectándolo con lo de antes, ese proceso de maduración nos llevó a que a medida que ya empezábamos las personas a tener ya, ¿no?, a liderar o ser capaces de liderar grupos o de articular grupos de las diferentes áreas de investigación, pues unos a lo mejor se especializaban más en macro, otros se especializaban más en comercio internacional, otros en inversiones extranjeras. Bueno, pues en un departamento como el nuestro, pues esas son más o menos las líneas que trabajamos. Si vas a Valencia, pues hay otras líneas incluso, porque hay compañeros que no son ni siquiera de economía. Dentro del instituto está, por ejemplo, gente de marketing internacional, con lo que yo no tengo nada que ver, pero alguna vez hemos hecho algún trabajo que nos han pedido juntos y lo hemos hecho juntos. Tenemos gente que son más de métodos cuantitativos y econometría, que también está dentro del instituto. Entonces empiezan a gestarse ya, se pasa de lo personal a lo colectivo. Las personas individuales ya han hecho sus tesis, han vuelto, tienen contactos y empiezan a unirse ya dentro de la casa o de las casas en Castellón, en Valencia, por intereses comunes.
y empiezan a formar grupitos. A eso ayuda que, por ejemplo, la Jaume I desarrolla un programa de apoyo a los grupos de investigación. Y entonces crea un esquema de grupos de investigación que nos, digamos, nos facilita algo de financiación, no mucha, pero algo, y en la que la gente se agrupa dentro de, incluso dentro del departamento, diferentes grupitos, pues uno trabaja sobre temas de integración económica, unos trabajan en integración económica o macro, bueno, estas cuestiones. Y esos mismos grupitos, no siempre, pero en nuestro caso sí, damos un paso más y creamos un instituto. Los institutos de investigación en España están reconocidos en la ley de reforma, de la ley reguladora de la universidad, y están, es decir, tú tienes una estructura departamental, que es la que, digamos, es protagonista a la hora de organizar la docencia de las titulaciones que tenga encomendadas. Y tiene y cubre la actividad docente e investigadora. En general, porque puede que no tú en muchos departamentos la gente no tiene instituto. Bueno, pues no pasa nada, tú estás en el departamento y ahí desarrollas tu actividad docente e investigadora. Pero a veces, si ya hay una masa crítica suficiente para que en un tema más o menos amplio, imaginaos en este caso economía internacional, hay un grupo de gente que puede poner encima de la mesa experiencia, publicaciones, proyectos, es decir, tienes que demostrar todo eso, puedes lanzarte a crear una, que te lo tiene que autorizar el Ministerio en Madrid, tiene que pasar por la evaluación de la ANECA, pasar por el Ministerio, te lo tiene que autorizar el gobierno, región, pero por supuesto primero tu universidad, te lo presenta, te lo tiene que, a nivel académico tiene que ir a Madrid para que te lo aprueben, y a nivel económico tiene que ir al gobierno regional, porque la docencia, la enseñanza a todos los niveles en España está transferida a los gobiernos regionales, ¿no? Pero a nivel de controles de calidad se ha quedado en el Ministerio. Por ejemplo, cuando a mí me controlan cada 6 años lo que investigo, me lo tienen que aprobar desde unas comisiones en Madrid, que son globales para todo el país, ¿no? Eso asegura que no haya diferencias entre regiones y cosas por el estilo. Pues ahí esas comisiones, unas específicas, están para aprobar los institutos. Entonces, cuando te aprueban el instituto y el gobierno te dice que también ok, porque eso también vas a poder acceder a algunos fondos de investigación y demás, entonces tienes una nueva plataforma dentro de tu universidad, que está al mismo nivel que los departamentos, pero que no tiene responsabilidades docentes. Puede tenerlas a nivel de posgrado, pero nunca a nivel de grado. A nivel de grado siempre son los departamentos. Y tú estás dentro de un departamento, pero puedes también ser miembro del instituto. Y por lo tanto, toda mi investigación se articula y administrativamente se computa como producción del instituto. Y ese instituto también puede liderar, por ejemplo, tiene, digamos, casi la obligación de liderar doctorados. Y entonces ahora nosotros acabamos de empezar, en combinación con el departamento, instituto y departamento, porque no somos tantos. Al final parece que sea mucho porque nosotros somos muy pequeños, pero 40 no es un gran departamento, ¿eh? En Valencia los departamentos de Valencia son mucho más grandes. Pero entre departamento e instituto, departamento de economía e instituto, que la mayor parte somos los mismos, aunque después tenemos gente de fuera, como es digamos, externals, como es Bárbara, o como es Juan Carlos de San Sheffield, o como otros compañeros de otras universidades que pueden ser miembros del instituto, o como si hacemos convenios, alguno de vosotros que diga, oye, pues tienes que demostrar que estás haciendo algo en combinación o dentro del instituto con alguno de los equipos del instituto, y si eso pues se consolida, pues en un momento determinado se te invita a ser External Research Fellow del instituto, que no es nada más que un reconocimiento académico, porque bueno, y a la hora de firmar un proyecto o eso, pues todo eso ayuda, pero no es que recibimos pagos ni nada por estar en el instituto. A mí me paga la universidad por mi docencia y por mis obligaciones, y después lo que pasa es que en investigación también me exige que produzca. Y entonces yo lo canalizo a través del instituto, y ese instituto es el que ahora, por ejemplo, acaba de abrir, por lo que te decía de los másteres, un máster en Economics. Y es un máster clásico. Es el mismo máster que hice yo en la London, o sería el mismo máster que haría cualquiera que fuera una universidad americana. Lo hemos lanzado en inglés, porque obviamente es la única forma de tener más posible mercado.
y es lo de siempre, micro, macro, mathematics, econometrics, en el primer cuatrimestre, en el primer semestre, y en el segundo advanced, micro, macro, tal, ya elegir algo, y algunas ya optativas, pues unos cogen economía, pues no ofrecemos muchas cosas, pero ofrecemos economía experimental, ofrecemos logistics, transport and logistics economics, ofrecemos monetary economics, ofrecemos, bueno, 5 o 6, no tenemos, hay otras universidades que tienen mucha más gente y pueden ofrecer muchas más optativas. Y hemos empezado ahora, hemos empezado en octubre. Tenemos no muchos estudiantes, pero ya hemos hecho un convenio con Ancona en Italia, nos van a enviar 5 o 6 estudiantes ahora en el segundo cuatrimestre. Es un máster obviamente oficial, de los del sistema Bolonia, que son los que están reconocidos a nivel europeo. Porque tú puedes tener másters propios. Y el máster propio, digamos, tú el título lo da la universidad. El máster oficial tiene que aprobártelo la agencia nacional. ¿Y ese tiene apostilla de la Haya? ¿O es otra cosa la apostilla? Es que ahora ya no hay apostilla de la Haya. Ah, no existe ya. Claro. Es que eso era cuando los másters, cada universidad tenía el propio y tú tenías que tener la apostilla de la Haya, que era el que, digamos, te homologaba. Reconocía los créditos. Claro, reconocía. Y ahora lo que dije, Europa lo que ha dicho es de, bueno, ya está bien de reconocernos, vamos a hacer un sistema desde que en el momento en que tú diseñas el máster, cumples todos los requisitos y tú lo único que pones es máster oficial de acuerdo con el sistema de Bolonia, que es el nombre que regula el sistema. Y entonces ya el título se te emite en tu lengua de origen y por detrás está en inglés. Y ya no necesitas homologación, porque como ya se ha aprobado el inicio del máster, se ha aprobado cumpliendo todos los requisitos, ya está. Con ese máster te mueves, eso facilita mucho, ¿no? Aún no ha salido nadie, fíjate, han empezado, llevan ahora 2 meses los estudiantes, no llega a 2 meses. Pero entonces ese máster se convertirá en digamos, ese o el otro, también, aunque se dé en Valencia, pero lo reconocemos obviamente igual, faltaría más, y los dos son oficiales, por ley los tenemos reconocimiento, pero además los hemos diseñado nosotros, ¿no? Los dos están reconocidos por ANECA y ese será la parte inicial de nuestros nuevos doctores. Las nuevas jóvenes que se queden con nosotros tendrán que hacer uno u otro máster, uno de los dos, cualquiera, para después ya poner una propuesta de tesis doctoral dirigida, normalmente será por alguno de los seniors de Valencia o de Castellón, y pues al tiempo que sea, pues como Boyan está acabando ahora. Acaban de aceptarnos el segundo artículo. Es que ahora las tesis en España también nos hemos digamos, acercado al sistema anglosajón. Puede ser o una tesis clásica, en la de, como siempre, aquellos artículos, introducción, revisión de la literatura, parte descriptiva, marco empírico, econometría, bla, 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 o una tesis que sean 3 artículos. Sí, eso también puede ser. Son 3 artículos en las cuales al menos 2 tienen que estar ya, se supone que tienen que estar publicados en revistas JCR. Es la opción que me ofrecía Lleida. ¿Él? Lleida me ofrecía esa opción. Siempre y cuando viaje en ello. Tenemos que poner una sede de instituto acá. Claro, tenéis que abrir una sede, porque si no lo tienes crudo. ¿Qué significa a nivel de costo un máster? Ahora el coste de un máster es bastante uniforme en todas las universidades. En el ministerio, los gobiernos regionales, que son los que tienen la responsabilidad financiera, te ponen una banda y puedes cobrar de 28 a 40 euros el crédito. Si son 60 créditos, pues te sale entre 1.800, 2.500 euros. ¿Y cuántos créditos en el máster? 60. Mínimo 60. El máster 60, un año. Un año, ok, 30 y 30, perfecto. 30. Ya. Puede ser de 2 años, pero Ya. por cuestiones de dinero y por cuestiones de decir, oiga, que si yo lo hago de 2 años, los que lo hacen de 1 año, entonces al final se ha ido igualando a 1 año. Claro, lo que te preguntaba es porque en el tema de los periodos, por ejemplo, aquí la persona para estudiar un doctorado tiene que tener un magíster. Pero en particular en los ingenieros civiles industriales, como estudiamos 6 años,
nos decían, no, ustedes pueden estudiar. Entonces había un tema asociado al número de periodos. Claro, que eso uno ha pasado estudiaba. en España porque cuando se cambió la duración hace la reforma, cuando se introdujo los planes de Bolonia, no sé, no lo hicimos todos a la vez, tuvimos un plazo de unos 10 años, unos lo hicieron antes, otros después, pero bueno, cuando se hizo esta última reforma de homologación de todos los títulos al sistema Bolonia a nivel europeo, algunos países ya lo tenían establecido años antes y nosotros teníamos de Bruselas, no hay un límite. Yo le digo a usted, en 2010, usted tiene que, ya es el límite, tiene usted que, todos sus estudios tienen que estar convertidos. Y entonces, en ese momento, la conversión de algunas titulaciones, claro, pasaba de los antiguos ingenieros que habían hecho 5 o 6 años a tener ahora grados de 4. Y entonces dijeron, bueno, pues se hizo un reconocimiento a aquellos ingenieros que a lo mejor no hacía tantos años que habían acabado, pero habían cursado 5 o 6 años y se les dio como, se les equiparable a como si hubieran hecho un máster. ¿Vale? Pero ya ha habido ahí casos... Sí, el mismo punto de vista que tomaron acá para el... Medicina es otro mundo, medicina son 6 años, y son 6 años en todas las universidades europeas, y yo creo que hay casi todo el mundo, en esto de la medicina aquí nadie juega. Son 7. Sí. Allí son 6 años el general y 4 años de especialidad. Por lo tanto, al final son 10 años. Sí. De especialidad. Son 10 años hasta... La especialidad son 3 años medio. Al final 10. Voy a hacer los 10 igual. Sí, al final son 10. Yo creo igual está acá porque nosotros tenemos un acuerdo con la UTEM, ¿te acuerdas? Sí. Pero con la UTEM, que es estatal, que más o menos el mismo nivel de económico, yo creo que la UTEM es más bajo nivel económico de los alumnos que entran acá. Yo creo que se empezaron a hacer pequeños temas como de trabajar en que si hacíamos un curso allá, se homologaba acá, porque me decían economía allá en el año primer, por un semestre, nosotros se homologaba acá, entonces se llegaron a acuerdos de ciertos ramos, que se puede llegar por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Economía, y se homologaba, y muchos jóvenes viajaron, porque ya es mucho más barata la educación. Y ahí salió una tesis, ¿no? Sí, salió tesis, salieron profesores, bueno, no sé si todavía terminado los doctorados. Hasta hace poco alguien me dijo que una tesis que estaba todavía pendiente se acababa de leer. Marcelo era de allí. Pues Marcelo leyó la tesis no hace mucho tiempo, creo. Sí. Entonces yo creo que si firmamos un acuerdo, yo creo que nos facilitaría todo para pasar la pasantía allá, conocer allá, salir y llamar a los alumnos. El instituto en ese sentido no tiene ningún problema. Yo, por supuesto, cuando vuelva allí le informaré a Javi, que estaba aquí, que está con vosotros. Javi es el director ahora del instituto, Javier Ordóñez, un compañero que ahora justamente está en Puebla también, en México, porque estos días estaba también haciendo algún convenio y demás, y plantearle pues nada, la propuesta de establecer un convenio marco. Normalmente nosotros siempre establecemos los convenios. Nosotros tenemos capacidad de conveniar, pero siempre de nivel de universidad a universidad primero, y después se cuelgan protocolos específicos. Sí. Es decir, Lo hacemos nosotros, tenemos entonces, lo primero es los dos rectores, sí, digamos, se intercambian un acuerdo que suele ser ya una cosa bastante estándar, bastante marco, se lo intercambian los servicios jurídicos para ver si los dos están de acuerdo, a veces retocan algo, pero bueno, ya la terminología es muy estándar, ahí se dice lo de siempre, pues es el que promoverá el intercambio, el conocimiento, bla, 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 sí, lo de siempre. Lo importante es lo que viene después. Una vez han firmado los rectores, ya se tiene el acuerdo marco, y a ese acuerdo marco se le pueden colgar todos los convenios o protocolos específicos. Claro. Lo mismo y entonces, claro, entre dos departamentos, entre un departamento y un instituto, entre dos facultades, y ahí ya se es más específico. Y ahí se dice, hombre, pues mira, ahora nosotros en este ámbito de la economía o de la economía internacional, pues pretendemos hacer esto. Y ahí ya se recoge pues lo que no tenemos ningún problema. Decir, oye, se regula, si un profesor o una persona de Playa Ancha viene allí, hombre, pues no le vamos a poder pagar porque salvo que sean becas o eso, pero va a tener su despacho, va a tener su ordenador, va a tener su acceso a todos los medios técnicos que tenga la universidad, la biblioteca, como si fuera un profesor más. Y quid pro quo, pues cuando uno viene aquí, pues y eso pues ya lo tenemos, lo hemos firmado con la Federico Santa María, lo hemos firmado con otros centros en Europa, lo tenemos con Göttingen, porque además necesitábamos ese marco, porque tenemos a una profesora nuestra que ya lleva 7 años allí. Con lo cual tenía legalmente ya que yo chirriaba por todos lados y dijimos, aquí no había forma de renovarle las excedencias y bueno, firmamos un convenio
y es lo habitual, en el que... Entonces que vienen los Fondesit, que vienen los proyectos regionales que son todos a nivel portuario, logístico, que viene muy fuerte. A mí ya me dijo Alejandro Corbalán que todo el tema del próximo año con los fondos son todos a nivel logístico portuario. Entonces, si tenemos nosotros un acuerdo, lo más... Pero eso facilita mucho, claro, sí, porque... Trabajando con la Federico Santa María sería más fácil, seríamos 2 universidades regionales, más la Llama Primero, yo creo que tanto sería... si... es que ese tipo de redes cada vez se está haciendo más habitual. Por ejemplo, a nivel europeo nosotros tenemos FEMISE. FEMISE es una red que nosotros somos socios, tanto el Instituto de Valencia como el Instituto de la Jaume I, en el que son universidades de toda Europa para proyectos que financia, en este caso la Unión Europea, para el norte de África. Y entonces, cada año, ahora ha ganado uno, este año a mí no me gustó porque ya van muy poco dinero, esto es un caso y yo creo que no, ahí no, algo raro ha ocurrido. Pero bueno, Inma ha ganado uno con María Dolores y con Laura. Muy poquito dinero, pero bueno, por lo menos de mérito les sirve, ¿no? a Laura y a María Dolores. Y entonces el FEMISE recibe fondos de la Unión Europea y saca una convocatoria en la que tienen que ir una o dos instituciones europeas, que son centros de investigación o de universidades o lo que sea, con una o dos del norte de África, de Marruecos, de Argelia, lo que sea. Y ese tipo de redes, y si no estás en la red, no puedes estar. No hay, que yo sepa, nada de este tipo de redes de financiación con Latinoamérica, pero puede haber en cualquier momento, pero seguramente facilita mucho más, tanto si nosotros pedimos en algún proyecto a nivel de España, de Europa, o si vosotros lo podéis pedir dentro de vuestros esquemas, que tengamos ya un marco jurídico establecido a la hora de decir, pues mire, con nuestros compañeros de esta universidad o de este instituto, pues vamos a armar una solicitud o un proyecto, una propuesta en este tema que nos interesa. Obviamente, uno de los temas centrales en los que nosotros podemos aportar más es el comercio logístico portuario, sin duda alguna. Uno de los convenios más fuertes que estamos teniendo hoy en día es el Acuerdo Montevideo. Universidades de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile están teniendo ya, yo diría que casi constantemente, intercambio de estudiantes por 6 meses con reconocimientos de asignatura, y están empezando ahora las pasantías de profesores por 1 a 2 semanas. Eso es lo que ha avanzado más fuerte en todas las carreras de la universidad. Y en el caso de Francia o España está la beca del Banco Santander, me parece, o el Grupo Santander. Universia ahí también. Universia, justamente. Universia era cosas que hizo mucho, vinculada al Banco Santander. Sí. Y financiada por Santander. No, a ese nivel o a nivel menor hay muchas cosas. Nosotros dentro de la propia universidad tenemos un programa de ayudas, que ahora creo que acaban de salir las concesiones, para que profesores nuestros viajen tanto a Asia, América y África. Ese no, por ejemplo, ese no reconoce Europa, porque para Europa hay mucho, pero unas ayudas pues para venir y a lo mejor dar docencia durante 2 semanas, ¿no? Y entonces tenemos... Súper bien. Venir para acá, pues no teníamos los convenios con el Claro, y entonces ahí normalmente lo que se pide, como es competitivo, no hay para todos, pues tienes que hacer la solicitud y dices, pues mire, ya nosotros ya, y todo eso es importante, pues ya de hecho estas cosas conjuntas, tenemos un acuerdo firmado y a la hora de, no dan mucho dinero, a lo mejor simplemente financian el viaje y la manutención durante 15 días, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Sí. Es lo que, y entonces vienen y se comprometen a lo mejor aquí, se les exige que den pues a lo mejor 10, 15 horas de docencia y lo financiamos nosotros, tanto el viaje como la estancia. Doctor, una consulta. Como aquí hay temas de proyectos relacionados, ¿el estándar PMI es conocido en Valencia? ¿A qué tal es el PMI? El PMI es un instituto internacional que tiene que ver con la dirección de proyectos. Y ellos manejan un estándar para llevarlo. Es una asociación gremial de profesionales de ingeniería, podemos hablar de dirección de proyectos, de ingeniería informática e ingenierías de gestión. No lo conozco. Posiblemente eso es más restrictivo a la... Es como la IEEE,
que es Asociación de Profesionales también de Ingeniería Eléctrica Sí. y Computación. Son criterios o estándares. Son estándares internacionales, Internacionales. norteamericanos, parten de ahí. En el ámbito de la economía, cuando nosotros solicitamos proyectos, que yo sepa, no hay esos estándares. El sistema de concesión de los proyectos, tanto si son a nivel europeo, lo que llamamos el Plan Nacional, que son los más fuertes, los más competitivos, ahí está la NECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que ahora incluso, antes, está la ANEP, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, pero como ha habido problemas económicos, al final, como la ANECA tenía más aparato administrativo, se ha hecho cargo también de la evaluación. Y entonces hay un periodo, y eso mismo que se hace, eso a nivel estatal, lo mismo lo hacen los gobiernos regionales. Lo que os decía esta mañana, estaba hablando yo porque tenía que enviarles el currículum y cosas de esas, ¿no? Para este programa. Entonces son programas en los que se hace una convocatoria, algunas un poquitín más cerradas en cuanto a temas, pero en general, digamos, las globales son todas las disciplinas o los ámbitos académicos. Tú haces una solicitud, supongo que se ha parecido a lo de Fontecit, haces una solicitud, planteas un proyecto, la metodología, lo que es estándar para hacer la propuesta, un equipo de trabajo, que puede ser o conviene que sea entre varias instituciones, y compites. La Agencia Nacional tiene una evaluación, evaluadores que, digamos, cada proyecto lo evalúan, yo creo que de 2 a 3 independientes, y después hay un consejo que con las evaluaciones ordena los proyectos y hasta donde llega el dinero llega. Lo mismo ocurre a nivel regional. A nivel regional están los programas de cada una de las autonomías, ¿no? Y eso mismo también, a menor nivel, lo tiene la universidad. La universidad también tiene su pequeñito programa de apoyo a la investigación, pero claro, igual como tenemos el programa, pues para mantener gente fuera, de lo que os decía de sabáticos, decir, hombre, porque también a veces les podemos dar alguna ayuda, pero claro, siempre es limitado. O puedes pedir la ayuda del ministerio, que sería como a la CICIT, lo que aquí llamáis Fondecit, allí se llama CICIT. Aquí también tenemos la Fundación Carolina, que está aquí en española, Sí, y que da becas. y también da becas, es que hay muchos ambientes, Claro. es verdad que hay mucha competencia, hay que Pero es la forma, Carolina, si es la forma. participa, necesitamos tener el convenio activo, porque Sí. ahí... Pero bueno,